Señor le bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta nueva clase de escatología y vamos a ver la clase número 3, el estado intermedio. Pues bien, ya llegamos a esta clase número 3, hablando, como hemos dicho, sobre el estado intermedio, lo cual es un estado importante dentro de lo que es la doctrina de escatología. Y vamos entonces a ver un poquito acerca del panorama del día de hoy. Estamos en la clase de escatología del libro de Francisco La Cueva. Y vamos a estar viendo esto, el estado intermedio, las lecciones 8, 9 y 10. Luego ustedes van a estar haciendo el cuestionario y la actividad, ambos la número 3. ¿Okay? Entonces vamos de una vez al texto. Segunda parte, el estado intermedio. Lección número 8, existencia del estado intermedio. Y aquí él dice, ¿qué sabemos de cierto sobre el estado intermedio? Pregunta. Todos los cristianos estamos de acuerdo en que después de la muerte y hasta la resurrección, las almas desencarnadas, es decir, que no están corporalmente en un cuerpo físico, están sobreviviendo en algún lugar. Y los evangelios en general, y dice, los evangélicos en general creemos, contra los adventistas y los llamados testigos de Jehová, que dichas almas son conscientes de la condición en que se encuentran. Entonces, es lo que nosotros manejamos basado en las escrituras, basado en lo que la Biblia dice. Y es lo que vamos a estar detallando ahorita a grandes rasgos, pero tú lo vas a ver personalmente con mayor profundidad en tu estudio personal. Y pregunta, ¿qué es de cierto acerca de este tema? Dicho lo anterior, tenemos que confesar como un autor aquí, en ninguna otra parte de nuestro pensamiento escatológico tenemos que hablar con tanta perplejidad como en este tema. Y es posible que en ningún otro aspecto de nuestro presente estudio tengamos más necesidad de parar mente sobre lo mucho que nos queda por aprender. O sea, hay aspectos de esto de lo cual la Biblia no habla con mucha abundancia, sí da rasgos, sí da ideas, pero no habla con muchísima abundancia, y por eso es que en algunos aspectos puede que para algunas personas no sea suficiente todo lo que se diga, y entonces se inventen teorías alrededor de este tema. Pero sí, la Biblia sí habla puntualmente en algunos aspectos de este tema. Como digo, no es muy abundante, pero lo que hay es suficiente, ¿ok? Entonces dice, con todo, veamos qué nos dice la palabra de Dios a este respecto. El Seol hebreo, el Seol es una palabra hebrea. Las escrituras definen el lugar de los difuntos como Seol, que en hebreo, o Hades, que es una palabra griega. A primera vista dice, ambos vocablos designan la misma cosa, el mismo lugar o el mismo estado, como él bien lo presenta acá. O sea, más que un lugar, el Seol es un estado, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces, hay versiones de la Biblia que siembran mucha confusión al verter tales vocablos como fosa, sepulcro o infierno. Y es preciso añadir que a pesar de la aparente sinonimia, el Seol del Antiguo Testamento parece distinguirse algo tanto del Hades del Nuevo Testamento. Vamos a estudiar las características más importantes de este lugar o estado. Entonces, el Seol en el Antiguo Testamento entendemos que sí, que es como he dicho, más que un lugar, es un estado de los muertos, pero en el Antiguo Testamento está la particularidad de que el tema no es ampliamente revelado, como lo puede ser en el Nuevo Testamento. Entonces, hay algunas cosas que, como en toda la progresión de la Escritura, se revela con más claridad en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Entonces, a este estado se le llama el Seol. Y sin embargo hay como otros grupos religiosos, por ejemplo los testigos de Jehová dicen que el Seol es sencillamente el sepulcro, el lugar de sepultura y ya, el hueco donde meten al muerto, punto.
Pero la palabra de Dios nos da a entender mucho más que un simple hoyo, que un simple lugar donde entierran el cuerpo del difunto. Podemos afirmar en primer lugar que el Seol designa en el hebreo original del Antiguo Testamento el lugar de las almas de los difuntos. Tanto justos como impíos se engloban en este lugar, tanto los que murieron con la fe puesta en el Señor como aquellos que no. En especial designa el lugar de retribución de los impíos. No obstante, es muy frecuente el caso en que se emplea la voz Seol en formas literarias que designan otra cosa. Por ejemplo, un lugar de silencio, donde no se alaba a Dios, es un lugar de penas y dolores. Otras veces no se distingue del pozo, como en Salmos 28.1, o de las profundidades de la tierra, en Isaías 44.23, y del Abadón, que vez tras vez sale en el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra de Dios tiene muchas secciones poéticas que pueden entenderse o malinterpretarse, entenderse de otra forma o malinterpretarse con respecto al estado intermedio de los que han muerto. También se le llama, en Job 10 del 21 al 22, la región de las tinieblas y de sombra de muerte. Incluso hallamos en Génesis 42:38 la expresión de Jacob: haréis descender mis canas con dolor al Seol. Opinamos que no se intenta aquí confundirlo con el sepulcro, sino usar una expresión metafórica mediante la cual un término más amplio contiene a otro más restringido. La designación de sombra alude a lo que los seres humanos son allí en comparación con lo que fueron. Luego nos dice: el Seol es un lugar indeseable. El Antiguo Testamento describe el Seol como un lugar tenebroso y caótico, donde la misma luz es tenebrosa y donde el vocablo polvo indica, por una parte, algo así como los desperdicios que quedan tras la vida terrenal, y por otra parte, la soledad desierta en un lugar estéril, carente de fertilidad. El habitante del Seol es el hombre mismo, de un vocablo en hebreo del cual se designa alma como sinónimo de la persona. En una condición miserable, pues está separada de la comunión con Dios y del culto que se tributa al Señor, a Jehová. Nadie escapa de descender al Seol, porque éste no respeta clases altas ni categorías de ninguna especie. Entonces vemos que el habitante de este lugar, designado como Seol, es el ser humano, es el hombre. El Seol es un lugar neutral. También podemos ver en las escrituras que este lugar es neutral, con toda su misma descripción y su sinonimia con Abadón, que significa, que es un vocablo hebreo para destrucción, daban al Seol un tinte de pena, de castigo por el pecado, de falta de comunión con Dios, de ausencia de la presencia del Señor. En una palabra, como ya hemos dicho, es algo indeseable. Entonces el Seol es un lugar o es algo. Él define aquí, él dice siempre algo, porque él está evitando ese lugar, porque más adelante él aclara que más que un lugar, como ya he hecho referencia un par de veces, es un estado. El Seol es un estado intermedio. Bueno, de hecho aquí lo quiere aclarar. ¿Un lugar o un estado? Pregunta. Aunque siempre es necesario estar atento al contexto próximo para ver si el término empleado es una metáfora para expresar un lugar, podemos afirmar que el Seol designa un estado o una condición de los muertos, más bien que un lugar. Es preciso añadir que el Antiguo Testamento no presenta jamás ningún otro lugar como receptáculo de los perdidos, con lo que a veces resulta el Seol un sinónimo de infierno. Sin embargo, el judaísmo tardío llegó a percibir en el Seol dos aspectos decisivos para la transición al concepto de Hades, según lo presenta el Nuevo Testamento. Es un lugar transitorio y un lugar con bien marcada división, con una división bien marcada. Entonces, sí, ya se aclara acá un poquito, por lo menos conceptualmente, el hecho de que es un estado. Y por supuesto que esto depende del contexto del cual está hablando. El Seol designa el estado de aquellos que han muerto, un estado intermedio.
previo a la resurrección de cada uno. Unos irán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. La muerte de la cual hablamos en la clase pasada, que es como la vida eterna es una vida plena en Cristo, la resurrección de los que murieron sin Cristo es una muerte eterna, es un estado de perdición eterno, un estado en el cual las almas morirán por siempre, no de manera inconsciente como pudiera ser una destrucción o una aniquilación, una conciencia eterna en perdición, una muerte eterna. El Hades griego. Ahora pasamos a definir lo que sería el Hades para los griegos. Bien, en la mentalidad griega que venía ya del politeísmo, hay muchas ideas con respecto a lo que es el Hades propiamente. Y esas ideas permearon hasta hoy día. Sin embargo, no pensemos que el Hades del Nuevo Testamento tenga nada que ver con las ideas politeístas, sino solamente el vocablo. Es decir, aun cuando ellos hayan tenido una idea de un Hades donde había un tártaro y había unos campos elíseos, todo un sistema teológico pagano, lo único que podemos tomar de toda esa filosofía y de toda esa idea es meramente el nombre, ¿ok? Hades, porque realmente en el cristianismo es diferente. 10 veces sale el dicho término en el original del Nuevo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento en griego sale solamente 10 veces. No todas nos ofrecen la misma descripción. Por ejemplo, en Mateo 11:23 y Lucas 10:15 expresan el contraste entre una sublime exaltación y un ignominioso abatimiento. Pero vamos a ver Mateo 16:18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a verlo con la morfología de Strong. Y aquí dice, y las puertas del Hades, entonces tenemos aquí la palabra Hades en el taller, dice definición, nombre Hades o Plutón, dice taller, el dios de las regiones más bajas, según la filosofía pagana de los griegos, el mundo inferior, el uso posterior de esta palabra, la tumba, la muerte, el infierno. En griego bíblico se asocia con las regiones infernales, un lugar oscuro y triste en lo más profundo de la tierra, el receptáculo común de los espíritus desencarnados. Es lo que está hablando. El Hades es la morada de los impíos, un lugar muy incómodo, habla él. La Strong da varios vocablos acá y dice, bueno, el lugar, estado de las almas que han partido. Entonces, bueno, es la misma idea, ¿ok? La misma idea del Hades, un lugar intermedio de las almas que han muerto. Entonces, él dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando Cristo de sí mismo. Sobre esta roca, él edificaré mi iglesia, diciéndole Pedro que la palabra Pedro, como tal, es una piedra pequeña. Él, como parte de la iglesia, una piedra pequeña, pero sobre esta roca, el Señor Jesucristo, edificará mi iglesia. Esto ya lo saben. Pero dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí está la palabra Hades como símbolo de la muerte. Es decir, que hay una puja entre estas puertas del Hades y la iglesia que quieren cerrar, pero dice él, no prevalecerán. Es decir, estas puertas del Hades, estas puertas de la muerte, no le ganan a la iglesia. Por el poder del Señor Jesucristo, por su promesa, la iglesia no va a morir. Así de sencillo, la iglesia no va a cesar, la iglesia no va a parar. Siempre, desde que el Señor Jesucristo ha establecido su iglesia, hasta que Él venga a buscarla, la iglesia, va a existir la iglesia. O sea, van a haber creyentes salvos,
predicando, haciendo la obra, viviendo en santidad, estableciendo nuevas iglesias, sufriendo por el Señor Jesucristo, otros creyentes creciendo, aprendiendo más de Dios, creciendo en santidad, en pureza, en todos los aspectos del crecimiento del cristiano, porque las puertas del Hades, como símbolo de la muerte, no iban a prevalecer contra ella. O sea, la iglesia no va a cesar. Así de sencillo. Le han dado tanta vuelta a este texto, han explicado tantas cosas, pero sencillamente pues el hecho de que se incluye aquí las puertas del Hades como símbolo de la muerte, no, lo que indica que no va a prevalecer es que nunca se va a cerrar. La iglesia va a permanecer siempre. Entonces, esto es una promesa del Señor Jesucristo de la permanencia de la iglesia, ¿ok? Hasta su venida, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando ya hemos dicho, pues se va a llevar la iglesia, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero este versículo es importante, y hay otros versículos que también nos hablan acerca de la permanencia de la iglesia. Pero bueno, el Señor Jesucristo emplea esta palabra acá como símbolo de la muerte. Entonces, en Lucas 16:23, también hay otro texto. Bueno, él explica acá, pero cuyo poder va a fracasar, hablando de Hades, en sus asaltos contra la iglesia, tanto en el plano de los creyentes individuales, y él lo aplica al creyente individual. Bueno, puede ser discutido eso, para quienes la muerte perdió su aguijón, como para la colectividad misma, o sea, la iglesia, que ha de perdurar hasta que acontezca el arrebatamiento, que lo vamos a ver más adelante. Lucas 16:23 es el lugar más claro y expresivo, pues allí aparece separado. Vamos allá, Lucas 16:23. Y aquí lo tenemos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bueno, el 23, el 24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el lugar que se llama el seno de Abraham. Entonces, en esta historia no es una parábola. Hay elementos que nos dicen que esto es una historia, no es una parábola. Es una ventana que el Señor Jesucristo nos habla del estado intermedio. ¿Y por qué no es una parábola? Porque nunca las parábolas tienen nombres propios, nunca. Sencillamente son referencias tangenciales a eventos o personas, pero aquí no. Aquí habla de un hombre rico, sí, no tiene el nombre acá, pero sí hay un mendigo llamado Lázaro. Esto es una historia. El Señor aquí nos abre, como he dicho, una ventana a lo que es el estado intermedio, y posiblemente esto sea, hermanos, la revelación más importante con respecto a este estado que tenemos en la palabra de Dios. Y aquí sí se puede ver claramente estos dos lugares, ¿ok? El lugar donde precisamente o propiamente, específicamente se llama Hades como tal, un lugar de tormento, y lo que es el seno de Abraham. Entonces, aunque la palabra Seol es una palabra de origen hebreo, designa todo el lugar, pero en griego se revela un poquito más y se hace un poquito más específico en griego, y nos habla del Hades, que está dentro del concepto general del hebreo Seol. Pero al hablar del Seol en general, dando una perspectiva global, luego el Señor nos da esta ventana en lo que es el Seol, hace un zoom y nos muestra de que aquí en ese Seol hay un Hades, y también hay un lugar del seno de Abraham. Entonces dice que allí aparece separado por una gran cima el lugar de los justos, y es descrito como el lugar de los injustos, un lugar de tormento. Dice que parece sembrar cierta confusión, pero esta desaparece si se traduce literalmente el original hebreo, que dice así: no abandonarás mi alma en el Seol, lo que explica la segunda parte del mismo versículo, lo cual por otro lado solo se cumplió en Cristo, no en David,
según hizo notar Pedro en su mensaje en Pentecostés. Así como Pablo, al hablar de la sinagoga en Antioquía y Pisidia, y este relato y esta idea se ilumina recíprocamente. Cristo tiene potestad para salir y para sacar de la muerte. La misma conexión con la muerte se observa en otros pasajes, por ejemplo en Apocalipsis 6:8 y 20:13 al 14, donde la misma línea de Lucas 16:23, el Hades designa el estado de los impíos, lo que estamos diciendo. Vamos allí a Apocalipsis 6:8. Dice, Apocalipsis 6:8, mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y por supuesto, entonces, no podemos adjuntar aquí a esta idea el que el Hades sea un mero hueco en el piso donde se mete el cuerpo de los difuntos. El que murió, bueno, lo metió en el Hades, y lo que la Biblia quiere decir con respecto al Hades es un hueco en el piso. Entonces, bueno, esa no es la idea que tenemos acá, ni tampoco la idea que tenemos en el texto, en la historia de el rico y Lázaro. No es la idea, ¿ok? No es lo que el Señor nos quiere decir, un mero hueco en el piso donde meten al muerto. No se ve esa figura acá. Pero tampoco en el otro texto de Apocalipsis 20, del 13 al 14. Vamos para allá. Dice Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Entonces, bueno, dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Ah, viste, si es un hueco, pudiera decir estas personas que argumentan esto. Pero lea más adelante, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es decir, que ese estado posterior al estado intermedio será una muerte perpetua, un estado de muerte perpetua, un estado terrible. Y bueno, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es una condición terrible, pero que el Señor aquí nos revela en sí. Entonces, en fin, lo que queremos con esto decir es que este Hades designa el estado de los impíos, propiamente hablando, ¿ok? Propiamente hablando. Tras el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20, 11 al 14, vemos que el Hades desaparece para dar paso al lago de fuego, sinónimo del infierno o Gehenna, como algunos también lo traducen. Entonces ya desaparece este Hades como tal, ya es destruido, para entonces algo más grande, algo más poderoso que el mismo Hades, es el lago que arde con fuego y azufre, lo que nosotros pues comúnmente designamos como infierno. Eso es lo que viene después del Hades. Para finalizar este punto, añadiremos que en la iglesia primitiva se pensó muy poco sobre el estado intermedio, debido al predominio que ejercía sobre la comunidad cristiana la anhelante expectación de la parucía o segunda venida del Señor. Entonces, los primeros creyentes creían, como nosotros debemos creer actualmente también, de que la venida del Señor era inminente, era específicamente en su momento, en su generación, y que no iba a pasar mucho de ellos sin que viniera el Señor de manera inmediata e inminente. Bueno, de hecho, la venida del Señor es inminente, es decir, no se puede tener, está bien, pero no sabemos cuándo será. Sin embargo, así nosotros, así como aquellos antiguos creyentes, los creyentes primitivos, también debemos tener un deseo, un amor, un anhelo para que la venida del Señor sea en nuestra generación. En ese anhelo, entonces nosotros nos santificamos, nos purificamos, buscamos a Cristo, buscamos su comunión, buscamos servirle, buscamos que más almas sean salvas, cumplir los propósitos de Cristo en nuestra vida, ayudar a crecer la iglesia, ayudar a cumplir los objetivos que el Señor tiene para con la iglesia, vivir la vida cristiana como el Señor espera, y cuando Él llegue nos halle haciendo así. ¿Okay? Entonces debemos anhelar, amar la venida del Señor Jesucristo. Bueno, lo cierto acá es que, para concluir un poquito la idea de lo que hemos venido hablando, el Seol y el Hades
aunque designa en términos generales el mismo lugar, el Seol es un concepto bíblico veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, que se revela con mayor detalle en el Nuevo Testamento. El Seol sí es un estado intermedio que incluye a justos e injustos, pero el Hades, propiamente hablando, lo que solamente incluye es a los injustos, a los que murieron sin Cristo, ¿okay? Es un sector, digámoslo de esta forma, de todo lo que es el Seol, revelado propiamente en el Nuevo Testamento, ¿okay? Entonces ahí no debería haber mayor duda. Bueno, pero es que el Hades no es una traducción del Seol. Sí y no, o sea, sí, si lo vemos de manera gramatical, pero no si lo vemos de manera teológica, ¿ok? Entonces hay que hacer una distinción allí. Gramaticalmente, sí, o sea, lingüísticamente, más propiamente hablando, pero teológicamente no, porque aunque lo contiene, aunque el Seol contiene el Hades, sin embargo, también lo conforman otros sectores u otros estados. Bueno, ahí hay versículos para que te entretengas bastante con esto y para que, más que entretenernos, aprendamos, ¿ok? Lección número 9, la suerte de los salvos en el estado intermedio. Los salvos entran inmediatamente después de morir en la gloria celeste. Ahora, bueno, vamos a ver un poquito acerca de los salvos, de los que hemos aceptado al Señor Jesucristo y qué pasa cuando morimos. Todos los creyentes tenemos la fe contra la doctrina católico-romana del purgatorio, que los creyentes, propiamente hablando, carnales o espirituales, en el sentido de que si viven una vida, bueno, creyó en Cristo, pero de pronto es relajado en algunos aspectos en su vida espiritual, o están apegados a las escrituras, pero es creyente, entra de inmediato, después de su muerte, a gozar gloriosamente de la presencia del Señor. Si el hermanito, bueno, el hermanito está mayor, pero él creyó y tiene X años en el Señor, pero bueno, le llegó su día. Este hermanito va de inmediato a la presencia del Señor. Hay una confesión de Westminster que lo verá en Historia del Cristianismo. Dice en su capítulo 32, las almas de los justos, hechas perfectas en santidad, son recibidas en lo más alto del cielo, donde contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de sus cuerpos. Y eso es así, es destacable. Sin embargo, nos vemos precisados a matizar esta descripción, afirmando que lo de contemplar la faz del Señor, hablando propiamente hablando, de manera literal, no puede significar la visión directa e intuitiva de la esencia divina, pues ello contravendría la tajante aseveración de Pablo en 1 Timoteo 6:16 y dejaría sin explicación la respuesta de Jesús mismo en Juan 14:9, o sea, que Dios es espíritu. Pero lo que quiere decir esa expresión es que está en la presencia de Dios. La prueba de esta creencia en la situación feliz y consciente de los creyentes difuntos se halla en 2 Corintios 5:8, donde Pablo prefiere estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. También en Filipenses 1:23 expresa su deseo de partir y estar con Cristo, lo cual no sería muchísimo mejor que disfrutar de la comunión con el Señor aquí abajo, si el estado intermedio comportara una situación de sueño o inconsciencia. Lo que quiere decir, o sea, ¿qué dijo el apóstol al respecto? Él dice ahí en 2 Corintios 5:8, dice que él prefiere estar ausente del cuerpo y presente del Señor. Luego en Filipenses 1:23 dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y eso nos habla pues de una esperanza eterna inmediata después de la muerte. O sea, inmediatamente después de la muerte está plenamente consciente en la presencia del Señor Jesucristo. Lo que estas doctrinas
erróneas. Dicen, bueno, pero es que es así porque Cristo le prometió eso a Pablo. Pero tú no eres Pablo, tú no puedes tener esa esperanza porque tú no eres Pablo, ni eres ningún apóstol. Él le prometió eso a los apóstoles, pero no te lo prometió a ti. Bueno, a mí también me lo prometió y a todos los creyentes también nos lo prometió cuando precisamente Él muere en la cruz por cada uno de nosotros y somos hechos partícipes de esa sangre que también fue vertida por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Entonces, esta esperanza que Pablo coloca acá no es solamente para él. Y no la coloca aquí como, imagínate pues que si esa esperanza fuera solamente para Pablo, decirlo aquí fuera una expresión de jactancia. Ah, bueno, yo voy a disfrutar con Cristo y tú no, porque tú no eres ningún apóstol, yo sí. Y ese no es el corazón de Pablo. Pablo era un hombre humilde que decía amplio y francamente, hablando de todos los pecadores, decía de sí mismo, yo soy el primero. Entonces no había una jactancia en Pablo. No podemos entonces acusarlo de que esto es una expresión de jactancia de que él, no nosotros, él iba a partir de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No, esto lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo para también a nosotros darnos a través de esta palabra y de esta escritura la esperanza de que también nuestro deseo debe ser estar ausente del cuerpo y presente con el Señor. Mientras tanto, pues, por supuesto tenemos aquí objetivos que cumplir, cosas que hacer. No es necesario estar aquí para cumplir los propósitos a los cuales el Señor Jesucristo nos ha llamado. Si no, bueno, chao, nos vamos con el Señor, lo cual, como Él bien dice, y ya hemos hecho referencia, es muchísimo mejor. Entonces, bueno, eso para aclarar el lugar de los santos, que ya habla aquí. ¿Cuál es el estado intermedio de los santos? Con Cristo inmediatamente después que muere. Entonces, estar con Cristo es equivalente a estar en el paraíso, en el cielo, de acuerdo a lo que dice Lucas 23:43. Dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, el mismo Señor Jesucristo prometiendo una inmediatez absoluta de la salvación a aquellos que le han aceptado a Él como Señor y Salvador, los que han creído en Él. Por otra parte, está claro que en el Nuevo Testamento paraíso equivale al cielo por la sinonimia que establece 2 Corintios 12:4, así como en otros textos. Vamos a verlo. 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre 2 Corintios 12:2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, aquí está entonces la sinonimia del texto. O sea, es el mismo lugar. Tercer cielo o el paraíso, el lugar donde iremos los creyentes como estado intermedio para esperar pues los eventos que vendrán en la segunda venida, que estaremos posteriormente hablando en detalle de eso. Entonces, con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, la redención consumada cambió la suerte, pero no necesariamente el lugar de las almas de los creyentes difuntos. Es lo que él dice acá. Claro, él dice, la suerte no necesariamente el lugar de las almas de los creyentes difuntos. Es decir, él habla un poquito. Digo que cambió la suerte porque solo cuando Cristo ascendió a los cielos comenzó el cielo a ser realmente un lugar beatificante, puesto que el cielo está donde está Jesucristo, visible y audible, a la diestra del Padre. Y esto lo aclara más adelante. A nuestro modo de ver, pues los espíritus de los justos, hechos perfectos, son los santos del Antiguo Testamento, que ya entran en su esfera de bendición y de gloria sobre la base de la obra de Cristo, dentro de la perfecta confraternidad de todas las partes del Sion celestial. Bueno, esto lo veremos con más detalle en secciones más adelante, que es bueno repasar con un poquito más de observación, ¿okay? De todas maneras, este lugar intermedio de los justos es propiamente el cielo.
con Cristo en gloria, como lo dice. Sin embargo, estaríamos esperando ese revestimiento, ese cuerpo glorificado, del cual, como te digo, vamos a estar hablando un poquitico más adelante, ¿ok? Entonces, bueno, los salvos llevan en el estado intermedio una vida activa. Primera de Tesalonicenses 5:10 da a entender que la vida del espíritu humano no se interrumpe con la muerte. Vamos allá, 1 Tesalonicenses 5:10. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y hablando de este dormir, es la muerte corporal, la muerte física, pero estamos plenamente conscientes al lado del Señor Jesucristo. Los pasajes del Antiguo Testamento que podrían dar a entender un estado inconsciente de las almas, como algunos dicen, no, el que se murió, pues bueno, listo, ya no, está totalmente inconsciente, absolutamente dormido, bueno, solo expresan el desconocimiento por parte de los difuntos de lo que sucede en este mundo, en la parte terrenal. De esto sí que podemos deducir que los difuntos, aún nuestros familiares más próximos, no saben lo que hacemos, a menos que Dios tenga a bien revelarles algo, y negar esta posibilidad sería ir demasiado lejos. O sea, no hay texto que niegue o afirme tal cosa, pero lo que podemos saber es que no conocen qué está pasando aquí en la tierra, qué está sucediendo acá, pero sí están conscientes en Cristo. También podemos afirmar que el estado intermedio de los justos es un estado de gozo y bienaventuranza, aunque incompleto. Apocalipsis 14:13 llama bienaventurados desde aquí en adelante a los que mueren en el Señor. Entonces lo llama felices, bienaventurados, gozosos, a los que mueren en el Señor. O sea, hay conciencia y hay felicidad. Sin embargo, el estado intermedio comporta una situación incompleta, ya que el ser humano necesita recuperar el cuerpo para rehacer su integridad individual. Por eso Pablo lo describe como un estado de desnudez. Su anhelo era no ser desnudado, sino revestido. Vamos ahí a 2 Corintios 5, del 1 al 4, que dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, descarnados, perder el cuerpo, morir, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces está hablando de nuestra morada celestial, pero está hablando también de este cuerpo glorificado, del cuerpo glorificado que tendremos en Cristo. Entonces él habla de, bueno, ya están en gloria los santos, pero todavía no están glorificados. Los santos están en gloria, pero no glorificados. 1 Corintios 15:43 y también 48. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, bueno, ese cuerpo espiritual habrá su momento cuando también lo recibamos, ¿ok? Y vamos entonces con el último capítulo, la lección número 10, o la última lección, la suerte de los impíos en el estado intermedio. El estado de los impíos tras la muerte es de sufrimiento consciente. El lugar más claro y detallado para probar la afirmación que encabeza este punto es Lucas 16:23, lo cual leímos. Allí se nos dice que el rico en misericordia es atormentado, aunque concediendo de tratar una parábola que no es una parábola, ojo, no lo es,
Su empleo por parte del Señor habría sido poco apropiado si no reflejase no solo la mentalidad judía, sino también la del propio Señor Jesucristo. Y él dice, el rico se encuentra aquí en el lugar del tormento. Su condición estaba determinada para siempre. Era consciente de su miserable situación. Procuró buscar consuelo a la pena que sufría y deseaba que sus hermanos fueran advertidos para que pudieran evitar una condenación semejante. Y él dice, opino que esta apariencia de altruismo está destinada solamente en la mente del Señor a poner de relieve la amargura de su situación, lo irremediable de su condición y la ineficacia de los milagros para quienes se obstinan en rechazar la palabra de Dios. Lo que quiere decir que, bueno, este clamor de este hombre rico, el hecho de que el Señor Jesucristo lo destaque, es más lo que está en el corazón del mismo Señor Jesucristo. Es decir, de pronto el rico puede decir muchas cosas, pero de todo lo que dice, el Señor está destacando algo que está en el corazón de Cristo, que es la amarga situación, destacar la amarga situación en la cual está la gente en este lugar de tormento, que es una situación irremediable ya a esta altura y que es ineficaz cualquier cosa para aquellos que se obstinan en rechazar la palabra de Dios. Entonces, esto pone entonces de relieve el hecho de que la gente necesita al Señor Jesucristo para su salvación. También tenemos 1 Pedro 3:19, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, esto ha sido muy polémico, mucha gente lo explica de una o de otra manera, pero lo cierto es que aquí claramente dice que hay espíritus encarcelados, claramente, independientemente de la gente, la forma como lo quiere interpretar, todo el contexto, pero dice que sí, hay, como sea, fuera como sea como sea, hay espíritus encarcelados. Entonces, este asunto es claro de que esos espíritus encarcelados no están jugando allí a una partida de póker, dominó, o están jugando bingo ahí en una mesa al lado del diablo, nada de eso, están sufriendo. La gente, el mundo, lo pone muy gracioso, muy chistoso, de que están allí en una fiesta y etcétera, muchas cosas ahí perversas, pero no, esa gente allí, esas almas, están sufriendo una custodia de sufrimiento. Finalmente, 2 Pedro 2:9 afirma que Dios reserva a los injustos bajo castigo para el día del juicio, lo que solo puede entenderse que están pues en el estado intermedio. Entonces, podemos concluir que así como los espíritus de los justos entran de inmediato a un estado de bienaventuranza, aunque incompleto, el estado de los impíos es que entran también de inmediato en una situación de condenación. Y este estado tiene carácter permanente y definitivo. O sea, los que entran en este estado, sea para los justos, en un estado de bienaventuranza, de gozo, de presencia en el Señor Jesucristo, y para los impíos de tormento, esto es permanente y definitivo. La confesión de Westminster que cité anteriormente dice en este particular, el alma de los malvados es arrojada al infierno, en donde permanece atormentada envuelta en densa tiniebla, reservada para el juicio del gran día. Bueno, propiamente, si queremos corregir en ese Hades, ¿ok? Todavía al lago que arde con fuego azufre, todavía no, para ser más específico. Y él lo destaca aquí, aunque aquí se usa la palabra infierno, que más bien es aplicable al lago de fuego o Gehenna, no está sin embargo fuera de lugar, ya que da a entender un estado de irreversibilidad por toda la eternidad. O sea, hay que hacer la acotación, ¿ok? La distinción, no es propiamente el infierno todavía, es el estado intermedio, es el Hades, reservados para el juicio, ¿ok? Donde finalmente, después de ese juicio, sí serán arrojados al infierno en eterna perdición.
cosa lo cual conocimiento que nos impulsa mucho más a predicar de Cristo a las almas perdidas. Si tu corazón no se conmueve, si tu corazón no se enternece, si tu corazón no se mueve con este conocimiento para querer hablarle a las almas perdidas acerca del castigo inminente, del castigo definitivo por causa de sus pecados, de lo cual tú y yo también merecimos, pero por la gracia del Señor escapamos de él. Hermano, si tu corazón no se conmueve por eso, no sé qué lo puede conmover. Así que la misión es la misma: predicar, prepararse y predicar, prepararse y buscar de Cristo, hacer la obra que el Señor nos ha llamado, ponerle corazón. Que van a venir tropiezos, claro. Que van a venir situaciones duras, por supuesto, pero la misión nos ha sido encomendada. Así como los justos no cambian su estado de bienaventuranza, sino su condición, que pasa a ser glorificada, así tampoco los impíos cambian su estado de condenación, sino su condición de descarnados. Por tanto, el Hades de Lucas 16:23, aunque lo llamemos estado intermedio, por preceder a la resurrección de condenación, no es algo provisional, sino una anticipación del estado final. Bueno, hermanos, aquí lo dejamos. Tienes que completar, entonces, ver en el portal las asignaciones que debes completar, de lo cual pues te aviso que es necesario mandar sus respectivas tareas en el tiempo pautado para no tener que pasar por problemas después, que pastor, por favor, que habiliteme, que esto esté al día. Por favor, esté al día con su materia. Y bueno, si alguna cosa no comprende, si tiene algún inconveniente, me lo puede hacer saber para atenderle a la mayor brevedad, ¿ok? Así que bueno, a seguir adelante, predicando por Cristo, haciendo la obra, viviendo para Él y bueno, predicando salvación, ¿ok? Que el Señor le bendiga, nos estamos viendo por ahí. Hasta luego.